Hola a todos. Bueno, hoy he decidido hacer ese pequeño analizando sobre el tema de Charlie Hebdo porque, bueno, estamos en pleno juicio por aquella masacre que se perpetró hace ya, diría que 3 años, 3 o 4 años. Y bien, aunque los dos protagonistas principales, los que ametrallaron, digamos, a los dibujantes y todo eso, están muertos porque los abatió la policía cuando los pudo por fin, digamos, poner en, bueno, rodear, básicamente. Pues también había muchísimos cómplices, por lo visto, que estaban alrededor de este atentado. Luego no olvidemos que se produjo el mismo día o al día siguiente los atentados del hipermercado Kasher y luego también el asesinato de una policía que se interpuso sin querer, digamos, parando, me parece que un coche que precisamente era el coche del terrorista que iba a perpetrar el atentado del Hipercacher, pues un poco antes del atentado quiso identificarlo, seguramente, y lo asesinó también, ¿no? Una policía de color, de hecho. Eh, lo digo por la anécdota y porque va a tener mucho que ver con todo lo que vamos a decir ahora, ¿no? Todo lo que quiero comentar ahora. Bien, el tema es el siguiente, digamos, bueno, hay me parece 14, 15 personas sentadas en el banquillo que son colaboradores directos e indirectos de los atentados, de tanto los hermanos Kouachi como el negro ese Koulibaly, me parece que se llamaba o algo así, el que perpetró el atentado del Cacher, que estaban todos, por lo visto, de alguna forma o de otra, eh, pues no sé, eran como digamos una misma célula, y también una mujer que también murió me parece, cuando rodearon otro piso franco o algo así. Por lo tanto, digamos que estamos hablando de una célula terrorista, ¿vale? Gente joven, gente que era nacionalidad belga o francesa, digamos, la mayoría. La mayoría son de origen magrebí o de origen, digamos, africano. Es decir, que estamos hablando de gente de color y gente, pues básicamente de origen africana, norteafricana, básicamente, ¿vale? Y ahí hay todo un debate paralelo que se abre. No quiero tanto hablar del juicio, no de una cosa que ya sabéis que yo no, de derecho no, de lo que no sé, no voy a opinar. O sea, yo no soy ningún abogado ni soy, o sea, no me quiero meter en el juicio en sí. Me quiero meter pues, en lo más en lo reflexivo, como hago siempre, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa de este juicio y de este acontecimiento es todo el debate que se está generando en Francia, ¿no? Que le deberíamos desde España hacer mucho más caso a todo lo que pasa en Francia, porque al final es el país de al lado y muchos problemas que ellos tienen los vamos a tener dentro de poco. De hecho, ya le hemos padecido algún brote ya con el atentado de las Ramblas y algún brote más. Y si siguen entrando la misma cantidad de gente del norte de África y de África en nuestro país, al final ese problema se va a reproducir igual. Porque eso no se produce exactamente con la primera generación, sino con la segunda, la tercera y la cuarta generación, ¿no? Incluso la quinta, que es lo que están ya en Francia prácticamente. El problema lo tenemos con toda esta gente, digamos, que ya, digamos, se ha criado, han sido los beneficiados, digamos, de la colonización, porque ya, digamos, son los postcolonizados, ¿vale? Hijos de postcolonizados, que no han padecido la colonización, ni mucho menos la esclavitud, ni mucho menos cualquier aspecto negativo que tuvo la colonización europea de diferentes continentes, y sin embargo sí que se han beneficiado de la mayoría de las bondades de Occidente. Es decir, ellos son hijos ya nacidos y nietos y bisnietos nacidos ya en suelo europeo, pero que por sus rasgos y por su poca mezcolanza, digamos, con la gente local, pues siguen conservando los rasgos norteafricanos o africanos, digamos, de sus antepasados, ¿no? Porque se han seguido casando entre ellos, o me imagino que por un tema religioso, porque aquí en Europa hay total libertad para poder, y las chicas europeas no ponen ninguna restricción ni las chicas ni los chicos europeos ponen ninguna restricción a los digamos, matrimonios mixtos de diferentes razas y culturas, etcétera. Por lo tanto, digamos, es un problema exclusivamente de ellos. Es decir, ellos tienen una religión, normalmente practican la musulmana, normalmente, y
y esa religión no te permite con tanta facilidad, digamos, poder coger a alguien que no sea de tu religión, menos que se convierta. Por lo tanto, eso ya es un impedimento bastante importante. De ahí que la mayoría sigan conservando rasgos africanoides, a pesar de que a lo mejor ya estamos hablando de la tercera o la cuarta generación que nace en tierra europea. Eso no es culpa de los europeos, no es culpa nuestra, no es culpa de ellos exclusivamente. Si después hay problemas de adaptación, si hay problemas, como dicen ellos, con mi geto y por mi geto ya me para mal la policía, etcétera, etcétera, todas esas cosas que cantan los que rapean y todo el tema ese, no es problema mío, no es problema nuestro, es problema tuyo y de tu religión y de tu gente. Es decir, no es problema de los que te acogen, es problema de tuyo exclusivamente. Si tú por casarte con una europea blanca no puedes porque tu religión te lo impide, si no se convierte, pues es un problema tuyo, como comprenderás, no es un problema de la comunidad que te acoge. La comunidad que te acoge te da total libertad para hacer lo que quieras. Si tú no quieres ejercer esa libertad, es un problema tuyo. Luego no me lo tires a mí en la cara. Luego no me digas a mí que los policías blancos van a por ti, que tal, que cual, porque entre otras cosas, digamos, buena parte del problema que tú tienes te lo estás generando tú, o te lo está generando tu propia comunidad y tus propios impedimentos o autoimpedimentos que te pones tú, ¿no? Eso por una parte, yo creo que había que dejarlo claro porque es una cosa que a veces no se dice con esa claridad y a mí me daba la gana de decirlo claro, ¿no? O sea, en Francia yo veo que mucha gente que sigue teniendo ese problema se lo autogeneran ellos, básicamente, prácticamente, ¿no? Luego, otra cosa sería atacar que todavía existe un racismo, que todavía existe una especie de manía al que es de otro color, consustancial al ser humano. Es decir, si yo me fuera a vivir a África negra y me integrara en un país cualquiera, en una ciudad cualquiera, donde la predominantemente sería la raza negra quien domine, en la estética de la calle, tendría los mismos problemas que ellos. No te quepa la menor duda, porque sería el punto blanco de la calle. O sea que cualquier golpe de ira, cualquier racista, cualquier tal, me localizaría con mucha facilidad, por lo tanto, sería el blanco, nunca mejor dicho, de todas las iras, de todos los racistas, de todos los posibles locos que hubiera por ahí, por esa ciudad. Por lo tanto, digamos, eso es un consustancial al ser humano, que no se puede, digamos, solamente decir que es el hombre blanco el que es racista. Eso es mentira, ¿vale? Son racistas todos. Es una cosa que está en el ser humano, desgraciadamente, porque es un tema natural, una defensa natural que tenemos. Cuando vemos algo distinto a nosotros, en principio nos da repelús. Luego, cuando entra la racionalidad y entra, digamos, todo lo que nos hace grande el ser humano, pues uno se da cuenta que es una soberana tontería y puede perfectamente tener amigos de otro color de piel, incluso casarse con él y tener hijos con él, etcétera, ¿no? Por lo tanto, digamos, es una cosa que se supera sin ningún tipo de problema con una educación y con ser un poco inteligente, ¿no? Digamos. Ahora bien, por lo tanto yo repito, aquí que a mí que alguien que no ha padecido ni la esclavitud ni ha sido colonizado por nadie me venga a dar lecciones y a decirme que soy un colonizador, que soy no sé qué, no sé cuánto, por ser de raza blanca, pues me parece ridículo, ¿no? Por una parte, porque encima él es un beneficiario claro de toda esta sociedad que se ha montado, ¿no? Luego sería muy farragoso discutir, y se podría discutir, y sería una discusión muy bonita de llevar, sobre los errores que se cometieron y tal y cual, pero bueno, todo con sustancia también a la historia, al momento histórico que se produjo y hay muchos matices que se pueden hacer, ¿no? Pero sería bonito discutirlo y tal y cual. Pero en definitiva, lo que es muy importante que todo el mundo tenga claro aquí es que lo que sí sería una revolución de verdad, más que el conservador o ser de izquierdas o ser más internacionalista, menos internacionalista, aceptar más la inmigración, no aceptarla, más que entrar en todo ese debate, lo que sería una verdadera revolución sería que el ser humano se volviera más humano. Eso sería la verdadera revolución, que todo el mundo se empeñara, en vez de tanto luchas de género y tantas tonterías binarias de estas de bueno malo, yo soy de una raza, tú eres de otra raza, yo soy víctima, tú eres el victimario. En vez de entrar en todas esas tonterías infantiles, que eso lo que hace es marear la perdiz, se tendría que entrar en cosas de verdad más importantes, ¿no? Como es humanizar realmente al ser humano, ¿no? Que es lo que falta mucho es humanidad, básicamente. Y luego también ser sincero y meter esa lucha en claves económicas, que al final es lo que realmente ocurre aquí. Es decir, da la casualidad que en los países dichos así blancos, occidentales,
los que por regla general pertenecen a la casta más pobre del país son los inmigrantes, evidentemente, y los inmigrantes pues que vienen de Norte de África, tal y cual. Por una cuestión muy sencilla, no por racismo, sino porque vienen con un bagaje cultural muy bajo y con una educación muy baja, por lo tanto ocupan el escalón más bajo de la sociedad, ¿no? Al menos en su primera generación, segunda. Luego si quieren espabilar, pueden espabilar, no hay ningún problema. Pero es así, entonces aquí lo que se trata aquí, yo creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos y tal, y en Francia y en todos los países donde más inmigración hay, y donde más inmigración estacionaria, es decir, de gente que ya lleva tiempo ahí y generaciones ya, es simplemente un combate económico, como siempre. Es la casta de abajo que quiere asaltar la casta de arriba y si no lo puede hacer por sus propios medios, pues lo quiere hacer violentamente y punto. Y yo creo que hay que ser sinceros, eso es lo que estamos asistiendo, a una lucha de clases, básicamente, más que una lucha de razas y todo este maquillaje que le están poniendo de razas, de si indigenismo, de si lucha cultural, de que si no sé qué, no sé cuánto, es totalmente falso, o sea, todo, o sea, es un maquillaje. Es la superficie del combate, ¿no? La profundidad reside en lo de siempre, lo de quítate tú que me pongo yo. Es decir, es una serie de gente que quiere ya pillar poder, que quiere pillar cacho, tanto en dinero como en poder, que está asociado, y en lo político, evidentemente, que está asociado también. Primero pillas cacho, después pillas, o sea, primero pillas cacho, que es dinero, luego pillas poder y al final pillas poder político. Y están simplemente intentando subir los escalones, ¿no? Y alguna gente lo está intentando subir de golpe, ¿no? Y hay también gente en el poder, blancos en el poder, que les interesa a lo mejor que eso suceda, pues para poder seguir pillando tranquilamente en los países de origen, ¿no? Con la buena conciencia de que aquí pues se le está dejando poder, que empieza a haber presidentes negros, árabes, etcétera. Se les deja practicar su religión con toda libertad, pero a cambio, eso sí, déjame depredar en tu país, ¿no? Déjame depredar en tu continente, déjame seguir sacando la mano de obra y sacando, digamos, todos los recursos estratégicos a bajo precio, ¿no? Es que hay que ser sincero, en la vida al final la realidad es la que es. Quiero decir, todo es economía, todo son intereses y todo es pasta. Y al final los que se oponen a un poco a ese movimiento como más globalista, que lo que quiere es esto, que aquí en Europa sigamos absorbiendo toda la migración que podamos y de mientras seguir chupando en los países de origen, porque es como quitar la presión, ¿no? Es como una marmita a presión, tú le vas quitando presión, ¿cómo le quitas presión? Pues mandando jóvenes para arriba, ¿no? Mandas jóvenes para arriba y ahí nunca hay revolución de verdad en África ni en América ni en ningún sitio. Es decir, como mandas los mejores o los más preparados o los más jóvenes para arriba, pues al final los que quedan ahí son los más débiles, los más ignorantes o los más manejables. Y encima, pues la casta que sigue chupando que son los únicos beneficiarios de la materia prima que se extrae de ahí, pues sigue pudiendo mandar tranquilamente sus países y perpetuándose en el poder, ¿no? Al final se trata de esto. El que no lo quiera ver, pues bien, me parece muy bien. El que quiera seguir viendo una lucha ahí de clases y tal, pues, pues que lo siga viendo, pero en realidad es una lucha, para mí es una lucha la de siempre, económica, de poder, punto. Porque la verdadera gente, la gente normal aquí abajo, digamos, entre el pueblo llano, muy pocos conozco que sean racistas de verdad, muy pocos. Es decir, prácticamente el racismo no existe. Es una cosa bastante superada en todo Occidente. Yo diría que no hay ningún joven hoy en día puede haber algún cincuentón, algún sesentón todavía con un racismo auténtico, pero gente de 40 años para abajo, racistas, con la educación que han recibido, muy pocos, ya te digo, muy pocos. Algunos habrá, pero pocos. Lo que sí hay mucha tontería, pero racismo no creo. Lo que hay es un problema económico de lucha de clases, básicamente, y, y un problema como he expuesto antes, ¿no? Y eso se resuelve pues con más educación. Todo eso al final te lo están vendiendo, es decir, todas esas luchas así tontas, todo eso Black Matter, todo eso es fast food, es decir, es low cost, es combate y lucha low cost, es decir, es hacer como que luchas, hacer como que de esto, pero no vas a la profundidad del problema, que es al final insuflar más humanidad. Insuflar más humanidad, tener mucho más conocimientos históricos, mucha más cultura, y entonces la gente de verdad puede pensar de forma global y de forma humanista, ¿no? Pero si no hay humanismo, y del humanismo se está quitando cada vez más de los colegios, si no hay una visión humanista, una visión global, una visión culta de la historia de la humanidad, nunca habrá un verdadero progreso. Por lo tanto, todo eso es un maquillaje que se pone, entretener a la masa
ir haciendo rodar la bola un poquito más adelante, ¿no? O sea, por eso estos productos al final no enganchan a todo el mundo porque tienen un trasfondo muy falso, ¿no? Y muy artificial. Bueno, yo creo que todo lo que tenía que decir sobre Charlie Hebdo y el juicio está dicho. Yo creo que el trasfondo es todo esto que acabo de explicar y un poco más. Bueno, de todas formas, ya habéis visto que al final me he liado un poquito y he dado un poquito de vueltas y he mezclado un poco el problema de Estados Unidos, del racismo y tal, con el problema de Charlie Hebdo y el problema de la inmigración, digamos, y su gestión y su adaptación en Francia. He hecho un poco un popurrí, pero bueno, es igual. El caso es que lo que está ocurriendo en Francia es muy diferente a lo de Estados Unidos en cuanto a circunstancias, en cuanto a muchos aspectos, ¿no? Pero sí que tiene un cierto nexo común que es, pues eso, el haber recibido en un momento determinado o el tener en el seno de una sociedad dominada por una casta o por una raza o por una serie de, digamos, de gente, pero sin embargo que acoge en su seno o una cantidad no pequeña de otra tipología de personas que en principio pues no hace tanto tiempo que están ahí en el caso de Francia y en el caso de Estados Unidos sí que hace mucho más tiempo y es casi, han venido casi a la par de los demás, de los que han constituido la actual Estados Unidos, pero sí que de alguna forma se da el caso, digamos, de que los que mandan, digamos, de alguna forma, y los que son mandados en una, por lo menos en una minoría bastante importante en ambos países, pues tienen problemas de adaptación, ¿no? Muy distintos, nada que ver el problema de adaptación, digamos, de los negros americanos con los magrebíes o los norteafricanos o incluso los negros africanos de Francia, ¿vale? Nada que ver, repito, pero sí que quería subrayar ese cierto nexo de unión en la dificultad de adaptación, ¿no? En la dificultad de adaptación que han tenido en ambos casos y los que han perpetrado el atentado de París y el atentado de Bataclan, que ya se juzgará, supongo, etcétera, también en su momento, tienen ese nexo en común, ¿no? Ser hijos de inmigrantes, ser gente que ya está nacionalizada francesa, en muchos casos, muchos de los casos, no en todos, nacidos ya en Francia en suelo francés, y a pesar de todo, pues han tenido la desfachatez o el descaro, la locura de atentar pues en su propio país, ¿no? En su país de acogida, ¿no? Realmente con un odio brutal, con una violencia brutal, exacerbada y exagerada, ¿no? Que además todo eso siembra tempestades y recogerás viento, ¿no? Quiero decir, todo eso es muy mala, muy mal lo que han hecho en muchos aspectos, ¿no? Y el atentado de Nueva Zelanda, pues no es más que esperemos que solo se quede ahí, pero puede ser solamente un aperitivo, o sea que esperemos que no, pero Francia, hay mucho debate ya que hablan de guerra civil, de bueno, en fin, esperemos que no llegue a la sangre río. Agradecer a los nuevos suscriptores, animar a los que queráis apuntaros y muchas gracias a todos, un saludo, hasta la próxima.